Muy buenas tardes, soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta novena mesa del Coloquio Nacional, el primer constitucionalismo local en México, 1824-1827, que hemos organizado con el objetivo de conmemorar el bicentenario de las primeras constituciones locales en México y a través de ello propiciar la reflexión y diálogo en torno a los procesos constituyentes seguidos en los 19 estados que reconoció la Constitución Federal de 1824 en su artículo 5 y que concluyeron con la promulgación de sus primeros textos fundamentales. Estos documentos jurídicos delinearon el naciente federalismo mexicano y contribuyeron a la formación de la república que existe hasta el presente. Por ello, en este coloquio destacamos los aportes del primer constitucionalismo local para conocer la forma en que esas primeras constituciones de los 19 estados de la República entre 1824 y 1827 expresaron en el ámbito local los principios de soberanía, división de poderes y derechos ciudadanos, entre otros. Este coloquio inició el 21 de noviembre del año anterior, mes en el que se publicó la primera constitución estatal, que fue la del Estado de Jalisco de 1824. Está integrado por 12 mesas y terminará en julio de este año. En cada una, especialistas de todo el país reflexionan sobre los antecedentes de la creación del Estado, los procesos constituyentes locales, las primeras constituciones y su relación con el federalismo de la Constitución de 1824. Para complementar la conmemoración de estos bicentenarios, presentamos la exposición temporal Integrar la Federación, las primeras constituciones estatales 1824-1827, que podrán visitar durante el primer semestre del año aquí en el museo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, recinto histórico que fue en donde se redactó y promulgó la Constitución de 1824. Les invito a que vengan a conocerla. Agradezco a quienes han aceptado nuestras invitaciones para formar parte de esta actividad académica de divulgación. Dejo el micrófono a la doctora Jessica Colín, investigadora del museo, para continuar con esta presentación. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Rosalba Mejía, por estas palabras de bienvenida. Para continuar con los trabajos que ya tenemos avanzados en relación con este coloquio nacional para conmemorar los bicentenarios de las primeras constituciones de los estados. En esta ocasión nos acompaña la destacada historiadora, doctora María Isabel Monroy Castillo, quien presentará una ponencia sobre la Constitución de San Luis Potosí, promulgada en octubre de 1826. Cabe destacar que el año de 1826 fue distinto en términos de creación normativa respecto al anterior, de 1825. Recordemos que en 1825 se promulgó el mayor número de constituciones, 15 para ser exactos, mientras que en 2026 únicamente fueron 2 constituciones estatales, la del estado de Guanajuato, que se promulgó en abril, y San Luis Potosí, que hizo lo propio en octubre. Para este momento, entonces, tenemos ya un corpus normativo bastante amplio para ordenar, para organizar los gobiernos locales en buena parte de la República, entre ellos Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán y Chihuahua. Y como hemos podido reflexionar a través de las sesiones de este coloquio, cada constitución estatal plasmó nociones propias del contexto codificador de la época, pero también rasgos singulares de las regiones, de élites y diversos actores en la formación de los estados. Y ahora, sin más preámbulo, y para conocer la trayectoria histórico-jurídica del constituyente del estado de San Luis Potosí, a propósito de su bicentenario constitucional, me permitiré presentar a la doctora María Isabel Monroy Castillo. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, tiene estudios de maestría en Historia por la misma institución académica, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en su unidad Occidente. Fue directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí entre 1982 y 1995. Fue también la segunda presidenta del Colegio de San Luis, centro de investigación al que se encuentra adscrita. Es cronista del municipio de San Luis Potosí y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de la Historia. Ha impartido numerosos cursos y dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado, y también ha participado como miembro de jurado en numerosas dictaminaciones y exámenes profesionales. Muy bienvenida, doctora Isabel Monroy, a este coloquio nacional.
y que nos va a hablar sobre la Constitución de San Luis Potosí de 1826. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la maestra Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones, la invitación, y a Jessica Colín, la amable correspondencia que hemos sostenido durante estos meses para poder hacer posible la presentación del día de hoy. Y sí, efectivamente voy a hablar sobre la Constitución de 1826 del Estado de San Luis Potosí, y quiero decir que me parece que estas constituciones 25 y 26 se tienen que mirar desde los conjuntos regionales, o sea, no podemos ver nada más aisladas unas de otras, es que van juntas. Y si atendemos al proceso histórico que une Valladolid, Jalisco, Zacatecas, San Luis, y Guanajuato, vamos a encontrar un montón de vínculos y de vasos comunicantes entre estas regiones. Pero bueno, vamos a empezar. Muchas veces cuando se habla de la Constitución de 1826 se comienza hablando directo de la Constitución de 1824, pero para poder hablar de la Constitución de 1824 creo que es importantísimo presentar unos brevísimos antecedentes que nos permitan situarnos en dónde estamos y por qué se hace esa Constitución. Bueno, me voy a remontar un poquito, pero no se asusten, no es mucho. Los cambios políticos en el Imperio Español durante la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del XIX significaron una verdadera revolución política y no pueden mirarse desvinculados del propio proceso metropolitano. La tradición de los ayuntamientos y las redefiniciones de autoridad y demarcaciones que produjo el establecimiento del sistema de intendencias derivaron en la concepción de igualdad territorial que repercutieron en los movimientos de independencia en América y la creación de sistemas de gobierno republicanos. El reconocimiento que hizo la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino de la Península del Reino en la península en enero de 1809 de que las Indias no eran colonias, sino parte integrante de la monarquía española, por lo que convocaba a los representantes americanos, señaló el inicio de una rica experiencia política tanto para los españoles como para los americanos que acudieron a España. La convocatoria a Cortes en febrero de 1810 coincidió con la efervescencia política en América que desembocó en el proceso de independencia. El legado de los representantes americanos que estuvieron presentes en estas cortes hispanas en la constitución de los nuevos estados-nación fue fundamental. La práctica política de Cádiz fue trasladada a la América hispana. La intendencia de San Luis Potosí, que fue la más extensa del virreinato, subsistió como tal hasta la consumación de la independencia en septiembre de 1821, en que pasó a ser la provincia de San Luis Potosí. Con este cambio, el territorio de la antigua intendencia se redujo sustancialmente y a fines de 1823 se convirtió en el estado libre y soberano de San Luis Potosí. La designación de los diputados de las provincias novohispanas a estas cortes permitió la práctica de una antigua facultad ciudadana y al mismo tiempo propició al interior de las provincias un ejercicio de reflexión interna y de expresión de sus principales dificultades. En las Cortes Españolas, reunidas de septiembre de 1810 a 1813, estuvieron presentes un total de 21 diputados mexicanos, 14 propietarios y 7 suplentes. Los diputados electos por la provincia de San Luis Potosí para representar en las Cortes fueron José Florencio Barragán, electo en 1810, pero no llegó, murió antes de poderse embarcar, y las malas lenguas dicen que murió envenenado. Bueno, Bernardo de Villamil en 1811 tampoco llegó. Luis de Mendizábal, José Pulgar y José Vivero, este último canónigo de la Catedral de Monterrey en 1813, fue el único que logró llegar cuando las cortes ya habían sido disueltas. Aunque logró presentar lo que llevaba, pero ya las cortes no existían. A raíz de la restitución de la Constitución de Cádiz en 1820, se eligió a los diputados para la legislatura 2021. Los electos por San Luis Potosí fueron Matías Martín Aguirre y Tomás Vargas. Y Tomás Vargas tiene una participación muy importante en la Constitución de 1824. Ellos presentaron sus poderes en Cortes en el mes de mayo de 1821 y permanecieron hasta febrero de 1822, fecha en que las Cortes Extraordinarias cerraron sus sesiones. El movimiento insurgente encabezado por Hidalgo en septiembre de 1810 solo alcanzó la provincia de San Luis Potosí hasta el mes de noviembre de ese año.
Félix María Calleja del Rey, comandante de la 10ª Brigada establecida en San Luis Potosí, quien tenía una amplia red de relaciones en la Intendencia de San Luis Potosí, mantuvo un estricto control en la provincia. Además, el respaldo que encontró entre los principales propietarios de la región le otorgaron importantes recursos materiales y humanos. Los militares y políticos potosinos que estuvieron bajo sus órdenes fueron decisivos para la conformación de las nuevas representaciones políticas que, a partir de la constitución política de la monarquía española, se extendieron por el territorio de la Nueva España. Entre ellos destacaron Diego de Bear y Mier, Antonio de Frontaura y Sesma, Matías Martín de Aguirre, Miguel Barragán, José Esteban Moctezuma, Manuel Gómez Pedraza, José Gabriel de Armijo, Anastasio Bustamante, Joaquín José y Paulo María Verástegui y Juan José Zenón Fernández. Como ven, hay algunos de estos que aparecieron continuamente en la escena nacional. Fueron esos políticos y militares que combatieron a los insurgentes bajo las órdenes de Calleja quienes apoyaron a Agustín de Iturbide tanto en su movimiento de consumación de la independencia como en la formación del Imperio Mexicano y finalmente contribuyeron al establecimiento de un sistema federal de gobierno. Ahora bien, uno de los resultados con mayor trascendencia de las Cortes fue la Constitución Política de la Monarquía Española elaborada en Cádiz en 1812. Tan solo una de sus disposiciones, el establecimiento de las diputaciones provinciales, abrió la posibilidad del ejercicio de la autonomía en las provincias y fueron definitivas en la legitimación de la independencia, la formación del Imperio Mexicano con Agustín de Iturbide y finalmente contribuyeron al establecimiento de un sistema federal de gobierno. La Constitución de 1812 estableció 6 diputaciones provinciales en la Nueva España, políticamente independientes de las demás. En la capital, cuya jurisdicción comprendía las provincias o intendencias de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. La de San Luis Potosí, con jurisdicción en las intendencias de San Luis Potosí y Guanajuato. Guadalajara, con jurisdicción en la Nueva Galicia y Zacatecas. Mérida, con jurisdicción en las provincias de Yucatán, Tabasco y Campeche. Monterrey, con jurisdicción en las provincias internas de Oriente, que eran Nuevo León, Coahuila, Nuevo Santander y Texas, y Durango, con jurisdicción en las provincias internas de Occidente, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y las Californias. Cada provincia sería gobernada por un jefe político, un intendente y la diputación provincial, subordinados directamente al gobierno central español. Es significativo que en términos de gobierno se haya pensado en las provincias y no en las cabeceras de intendencias. Para agosto de 1814 se habían instalado las diputaciones provinciales establecidas en la Constitución, a excepción de la de San Luis Potosí. Esta diputación provincial estaría conformada por 3 diputados y un suplente correspondientes a la provincia de San Luis Potosí y 4 diputados y 2 suplentes por la provincia de Guanajuato. La sede estaba en la ciudad de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, los electores de los 8 partidos de la provincia designaron a los diputados integrantes de la Diputación Provincial el 27 de julio de 1813. El licenciado Antonio de Frontaura y Sesma, originario de la ciudad de Puebla y vecino de la de San Luis Potosí. El licenciado Ildefonso Díaz de León, vecino del Mineral de 14. El capitán Jacobo María Santos, peninsular y vecino del Partido y Pueblo del Venado. El peninsular Andrés Pérez Soto, vecino del Real de 14. Fue el diputado suplente. Los 4 fueron personas destacadas y reconocidas en la provincia de San Luis Potosí. Esta la composición de esta diputación no fue aprobada definitivamente por Félix María Calleja del Rey y hay una nota manuscrita de Calleja donde dice que no aprueba el nombramiento de Frontaura y no aprueba el nombramiento de Frontaura porque a pesar de haber sido un hombre de sus confianzas, cuando llegan los insurgentes en noviembre de 1810 a la ciudad de San Luis Potosí, Frontaura acepta el nombramiento de intendente y esto es algo que jamás le perdonó Calleja. Bueno. Las facultades gubernativas de las diputaciones provinciales intervenían y aprobaban el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que les correspondiera a cada provincia. Velaban sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinaban sus cuentas. Cuidaban de que se observaran las leyes y los reglamentos, así como de establecer ayuntamientos donde correspondiese que los hubiese y en cada comunidad con más de 1000 habitantes.
proponían al gobierno los arbitrios convenientes para la ejecución de obras nuevas de utilidad común a la provincia o reparación de las ya existentes, promovían la educación de la juventud y fomentaban la agricultura, la industria y el comercio con protección a los inventores de nuevos descubrimientos en estos ramos. Les correspondía dar parte al gobierno de los abusos en la administración de las rentas públicas, formar el censo y la estadística de las provincias, cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia cumplieran su objetivo, informar a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se realizaran en la provincia. Asimismo, a las diputaciones de provincias de ultramar les correspondía velar sobre la economía, orden y progresos de las misiones para conversión de indios infieles. Estas diputaciones provinciales, junto con los ayuntamientos constitucionales, fueron organismos descentralizadores e impulsores de las reformas constitucionales en América y al mismo tiempo permitieron el ejercicio de una representación política inédita. Bueno, la Constitución de Cádiz, como bien se sabe, fue anulada en 1814, pero restituida en 1820. Cuando se restituye en 1820, eh, seguía siendo la mitad de los diputados correspondientes a San Luis y la otra mitad correspondiente a Guanajuato, bueno, proporcionalmente, ¿no? Entonces, en 1820, Guanajuato eligió a la Diputación Provincial de San Luis Potosí al Marqués de San Juan de Rayas, a Mariano Marmolejo, al licenciado José María Septién y a José María Núñez de la Torre, y como suplentes a José María Fernández Herrera y al licenciado Víctor Rafael Márquez. A su vez, San Luis Potosí eligió a Juan Vicente Arce, al doctor José María Semper y al teniente coronel Manuel Fernando Ortiz de Zárate como propietarios y como suplente Andrés Pérez Soto. Su secretario fue el licenciado Antonio Frontaura y Cespa. Una de las cosas importantes para San Luis Potosí es que se conservan las actas, la mayoría de los libros de actas de la Diputación Provincial, y esto permite el conocimiento de qué fue lo que hizo este cuerpo, ¿no? La Diputación Provincial que sesionó durante el periodo 22-23 estuvo integrada por Ildefonso Díaz de León como jefe político, Ignacio Rayón como intendente interino, José Pulgar, Francisco Justo García, José Eufrasio Ramos, Apolinario Espeitea, Rafael Delgado, José María Guillén, José Antonio Becerra, Juan José Domínguez como secretario y José Joaquín de Garate como secretario interino. Más allá de nombrar, o sea, de enumerar personas, lo que me interesa es que nos demos cuenta que este grupo de personas que estuvo trabajando en la Diputación Provincial van a ser los que van a estar trabajando en el primer Congreso Constituyente. Bueno, la Diputación Provincial mantuvo una actividad muy acelerada y mantuvo correspondencia con las otras diputaciones provinciales y se cuidó mucho de no lastimar no herir los sentimientos de la Intendencia de Guanajuato y no herir los sentimientos del Intendente de Guanajuato y sobre todo todas las decisiones que había que tomar respecto a la provincia, bueno, a la Intendencia de Guanajuato lo consultaban con ellos. Bueno, después tenemos que viene el Congreso Constituyente de 1822. Este Congreso Constituyente, bueno, por supuesto me estoy brincando la consumación de la independencia, el establecimiento del imperio y lo que sucede con esto. Pero este Congreso Constituyente de 1822 estuvo en disputa entre el Congreso convocado y el general Agustín de Iturbide. El Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que sirvieron de punto de partida para establecer las alianzas políticas y militares que permitieron la consumación de la independencia, pronto se vieron erosionadas. La irrupción de las provincias y sus múltiples electores condicionó el propio plan de independencia al inicio de su ejercicio constitutivo. El desconocimiento por parte de las autoridades españolas de lo acordado por Juan O'Donoghue afectó las posiciones al interior del Congreso y en su relación con el emperador Iturbide. Este último, ante la amenaza creciente al interior de ese órgano legislativo que fue cuestionando su poder y autoridad, aprovechó el desconocimiento de España, los tratados de Córdoba y la ocupación de San Juan de Ulúa para reunificar en torno suyo a las fuerzas del país, principalmente a los militares, declarándole la guerra a la antigua metrópoli. En un primer momento, militares y eclesiásticos se unieron
en torno a la figura de Iturbide, quien dio un golpe de gracia a su autoridad al disolver el Congreso. Los compromisos oscilantes de los diputados y de los mismos militares en ese año de 1822 y principios de 1823 expresan los cambios de fondo que implicaron el acto de la independencia y la construcción de los nuevos espacios para permitir una representación nacional. En San Luis Potosí, el jefe político Juan María de Azcárate expresó su lealtad y adhesión al proyecto monárquico, afirmando que la provincia de San Luis Potosí apoyaba el gobierno monárquico moderado, siempre que Iturbide fuese el emperador, pues de ningún modo convenía que viniera nadie de España. En enero de 1822, los ayuntamientos potosinos recibieron la petición de Juan María de Azcárate para que dirigieran las instrucciones que creyeran convenientes con el fin de que los diputados desempeñaran mejor su comisión en el Congreso Constituyente. Y la verdad es que los ayuntamientos hicieron un trabajo extraordinario porque detallan cuáles son los principales problemas de los ayuntamientos de San Luis. Y la verdad es que los diputados potosinos que asistieron al Congreso Constituyente Mexicano, instalado el 24 de febrero de 1822, fueron 6: el conde de Peñasco, Pascual de Aranda, Ramón Esteban Martínez de los Ríos, Juan de Dios Rodríguez, Alejandro Serratón y José Joaquín Gárate, y como suplente el doctor Pedro José Mendizábal, que electo no se aceptó en el Congreso por no ser natural ni vecino de la provincia de San Luis Potosí. De los diputados potosinos que asistieron regularmente a las sesiones del primer Congreso, sobresale la participación de Ramón Esteban Martínez de los Ríos. Martínez de los Ríos apoyó con frecuencia las iniciativas presentadas por Valentín Gómez Farías, diputado por Zacatecas, y de Prisciliano Sánchez, diputado por Guadalajara. Su relevancia estriba en haber sido coautor con Toribio González y Antonio J. Valdés del proyecto de reglamento político de gobierno del Imperio Mexicano, que se presentó a la ya reducida representación del Congreso llamada Junta Nacional Instituyente el 31 de diciembre de 1822. El debate sobre este proyecto, que era en realidad la propuesta de constitución de la que carecía el Imperio Mexicano, no fructificó, ya que el día asignado para realizarlo, el 6 de febrero de 1823, se recibieron en la Ciudad de México las noticias de la proclamación del Plan de Casamata del 1 de ese mismo mes. En el mes de febrero, Martínez de los Ríos participó junto con el general Celestino Negrete, el canónigo Mariano Nicolás Robles, Juan José Espinosa de los Monteres y el jefe político de Puebla, Carlos García, en la comisión del maltrecho gobierno de Iturbide para buscar un acuerdo con los militares que habían firmado el acta de Casamata. Martínez de los Ríos había sido diputado de la Junta Instituyente nombrada por el propio Iturbide a la disolución del Congreso. Hacia 1823, la provincia de San Luis Potosí tenía 145.557 habitantes, de acuerdo al cálculo que hizo la Diputación Provincial para la elección de diputados al Congreso Constituyente. Tan solo los habitantes que residían en la jurisdicción del Ayuntamiento de San Luis Potosí ascendían a 12.416 personas, y la provincia de San Luis Potosí contaba con 52 ayuntamientos. Y en realidad, muy pocos de los asuntos que enviaron los ayuntamientos a los diputados del Congreso se discutieron en las sesiones. Los graves problemas nacionales se impusieron sobre las preocupaciones de los pueblos. Los diputados, con muy escasos recursos políticos, económicos y legislativos, tuvieron que enfrentar y asumir el reto de la definición de los nuevos espacios de autoridad y la decisión sobre la instauración de un nuevo orden político. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos hacia el federalismo. Durante febrero y marzo de 1823, las diversas diputaciones provinciales se adhirieron al Plan de Casamata. La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, la guarnición de la misma, lo hicieron a principios de marzo y destituyeron a Juan José Zenón Fernández, comandante general de San Luis Potosí, quien se oponía al movimiento. Exigieron la elección de un nuevo Congreso Constituyente con la representación proporcional de las provincias. Pero la provincia de San Luis todavía no se había inclinado por la opción de la República Federal cuando en abril de 1823 sus autoridades recibieron comunicación del brigadier veracruzano Antonio López de Santana, que desde Altamira se dirigió a San Luis Potosí con el objeto de consumar la grandiosa obra de nuestra regeneración política. Y entonces aquí viene un conflicto bastante serio entre Santana y la Diputación Provincial, porque Santana
estaba obligando a la Diputación Provincial a reconocer el federalismo, y la Diputación Provincial decía que, pues, que primero se definiera los diputados, o sea, el Congreso en México. Y el jefe político, José Ildefonso Díaz de León, tuvieron que hacer frente a los desafíos que les presentaba la presencia de Santana. Finalmente, la abdicación del emperador y la constitución del Supremo Gobierno, la iniciativa de la formación de la provincia huasteca, hicieron la propuesta de la Junta de Celaya y el pronunciamiento del coronel Márquez. Todos estos elementos muestran las tensiones tan fuertes que existían al interior de las provincias, y dentro de ellas se manifestaba la habilidad política de Díaz de León y de la Diputación Provincial, tanto para mantener el consenso interno como para no romper las alianzas con las otras provincias y con el Supremo Gobierno. En septiembre de ese mismo año fueron electos los diputados por la provincia de San Luis Potosí, de San Luis, para el Congreso Constituyentes: Tomás Vargas, Luis Gonzaga Gordoa, José Guadalupe de los Reyes y, como suplente, Miguel Barragán. Representaban a militares, eclesiásticos y letrados con fuerte arraigo en la provincia de San Luis Potosí. A fines de diciembre de 1823, José Ildefonso Díaz de León, jefe superior político de San Luis Potosí, recibió una noticia que de alguna manera coronaba sus esfuerzos y los de la Diputación Provincial. El diputado Luis Gonzaga Gordoa le informó que el Supremo Congreso Mexicano había dado a esa provincia el rango de Estado independiente, libre y soberano, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior. Ahora, en enero de 1824, Díaz de León mandó publicar la ley de convocatoria a las elecciones de la primera legislatura de San Luis Potosí, que debía renovarse cada 2 años. El Congreso del Estado estaría compuesto por 13 diputados propietarios y 5 suplentes. Bueno, el Estado estaba dividido en partidos políticos, y cada partido estaba constituido por un, perdón, el estado estaba dividido en 4 departamentos. Cada departamento estaba dividido en distintos partidos, y cada partido estaba constituido por diferentes ayuntamientos. Entonces, del núcleo de población, del número de población que había por partidos, se eligieron los representantes para ser los diputados, y los que resultaron electos fue el doctor Pedro de Ocampo, cura de la Hedionda, que fue elector por el pueblo de Venado; el presbítero José María Guillén, elector por Guadalcázar; el presbítero José Rafael Pérez Maldonado, elector por San Luis Potosí; Manuel Ortiz de Zárate, elector por la Villa de Valles; el licenciado José Sotero de la Uyuela, elector por Charcas; José Miguel Barragán, elector por la Villa de Valles. Ojo, José Miguel Barragán no es el mismo que Miguel Barragán, son 2 personas distintas. Mariano Escandón, elector por Río Verde; José María Núñez de la Torre; José Ignacio Soria, elector por San Luis Potosí; el licenciado Antonio Frontaura y Sesma, también elector por San Luis Potosí; Francisco Miguel de Aguirre; el doctor Manuel María de Gorriño y Arduengo, elector por San Luis; y José Pulgar, elector por San Luis Potosí. La característica común que tuvieron estos diputados obedece a la sugerencia formulada por el jefe político Díaz de León, solicitando a las cabeceras de partido de los ayuntamientos el envío de una relación de las personas que residían en sus demarcaciones y que considerasen que podían desempeñar el dificultoso encargo de formar la Constitución del Estado. Estos diputados fueron los representantes más dignos e ilustrados de los partidos, y entre ellos podemos reconocer 5 sacerdotes, 2 abogados, 2 militares y al menos un propietario. 7 de ellos formaron parte de la Diputación Provincial de San Luis Potosí en diversos momentos. Y el Congreso fue instalado el 21 de abril de 1824. A raíz de ello se disolvió la Diputación Provincial. Con el establecimiento el primer decreto del Congreso del 21 de abril de 1824 encomendó provisionalmente el Poder Ejecutivo con el nombre de gobernador al jefe político, que era el licenciado José Ildefonso Díaz de León. Las autoridades judiciales y el ayuntamiento continuaron en su desempeño. En el mes de octubre de 1824 se recibió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fruto no solo del trabajo del soberano Congreso Constituyente, sino del ejercicio que permitió la experiencia cotidiana de la Constitución de 1812.
Los legisladores se abocaron como una de sus primeras actividades a realizar un diagnóstico del Estado que buscaron sirviera como punto de partida para su obra legislativa, pero ya tenían el diagnóstico de los ayuntamientos. Estaban preocupados por la obtención de recursos y encontramos entre las primeras medidas adoptadas tendientes a la reorganización de la hacienda del Estado que le permitiera obtener ingresos para sostener la administración. En este sentido, lo que acontecía en el seno del Estado de San Luis Potosí era un reflejo de las grandes preocupaciones nacionales. La Gracias. elaboración de una nueva constitución fue un proceso complejo. Los proyectos que se prepararon para ello estuvieron inspirados en la constitución política de la monarquía española de 1812 y reforzados por la federal de 1824. Sin embargo, tardaron 2 años en cristalizar como constitución del Estado libre y soberano de San Luis Potosí. Con ello se sitúa entre las constituciones estatales tardías del primer federalismo mexicano. Sabemos que hubo varios proyectos para la elaboración de la Constitución. Uno de ellos es el de que elaboró el doctor Manuel María de Gorriño y Arduengo, que era el presidente del Congreso Estatal, y se denomina Ensayo de una Constitución Política que ofrece a todos los habitantes del Estado libre de la Luisiana Potosinense, o sea, de San Luis Potosí, unido a la Federación Mexicana. En ella propone que las constituciones de los estados deben seguir el tenor del espíritu y aún la misma letra de las bases legales de la legislación de Anáhuac. La propuesta del doctor Gorriño Yardango, que es de 1825, es muy similar a la constitución aprobada en 1826. Hay algunas variantes, como por ejemplo el bicamerismo y la creación de un cuerpo consultivo auxiliar y dependiente del gobernador. En 1826 se publicó un breve texto anónimo titulado Clamores del Estado de San Luis Potosí por su constitución, y su autor criticaba acremente a los diputados por su demora. Un día entero se gastó en discutir. Los acusaba de trabajar poco y gastar mucho, de discutir nimiedades y de perder el tiempo afectando el buen gobierno de la provincia. En vista de esto preguntaban, ¿habrá quien se escandalice de oír que puede pasar el año de 827 sin que tengamos la Constitución? La indecisión la atribuía a la repugnancia y hastío que naturalmente se tiene al trabajo cuando la necesidad no estrecha al hombre. El autor señalaba al Congreso como un poder al cual nadie podía exigirle cuentas ni demandarle responsabilidad. Los ayuntamientos, advertía, le temen. Sus críticas se interpretan como una amenaza a la autonomía. Sus argumentos sobre los límites y las responsabilidades del Congreso de San Luis Potosí son valiosos para entender las dificultades del nuevo orden federal que surgía. El interés general de la federación resulta del particular de cada estado, de manera que si alguno de estos no está constituido, no puede decirse con propiedad que lo está la nación. La consecuencia de su argumento era un llamado al Congreso en general para que interviniera. Bueno, finalmente la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí de 1826 consta de 273 artículos. Respecto a la concepción de soberanía, en su artículo segundo reconoce que el Estado de San Luis Potosí es parte integrante de la Confederación Mexicana, libre, independiente y soberano en todo lo que privativamente toca a su gobierno interior, y en el quinto indica que respecto a su administración particular y régimen interior, el Estado ejerce su soberanía por medio de sus poderes particulares, más en lo respectivo a su unión con los demás de la nación mexicana, orden y relaciones comunes. El Estado la ejerce por medio de los poderes generales de la Federación. En cuanto a la hacienda pública, la Constitución de San Luis Potosí señala que es competencia del Congreso del Estado establecer las contribuciones necesarias para cubrir su déficit y repartirlas directas con proporción a la riqueza y población de los partidos, así como examinar, aprobar o reprobar y anotar las cuentas de los caudales públicos del Estado. Le correspondía asimismo variar y reformar el método de la administración y recaudación de las rentas particulares del Estado, crear nuevos empleos en los ramos de Hacienda o suprimir algunas plazas. La hacienda pública del Estado se forma de las contribuciones establecidas por ley y exigidas conforme al reglamento de sus respectivas ramos. No se pueden establecer contribuciones que después de cubrir el presupuesto de gastos ordinarios del Estado produzcan un exceso de un tercio anual del mismo presupuesto, que se forma del contingente asignado para los gastos de la Confederación y de los que el Estado necesita para cubrir los suyos. La imposición de las contribuciones, así como su derogación, no son competencia del Congreso del Estado. En cuanto a la ciudadanía, la Constitución del Estado de San Luis Potosí se aproxima notablemente a la Constitución de la monarquía española. En su primer artículo establece que el Estado de San Luis Potosí, este es llama mucho la atención, dice,
es la reunión de los habitantes nacidos o avecindados en su territorio, teniendo las calidades que exige su constitución, pero distingue entre las calidades de potosinense y ciudadano potosinense. Es decir, no es el territorio, sino los habitantes. Los potosinenses son todos los nacidos en el territorio del Estado o en cualquiera de los demás de la República Mexicana que se radiquen en él. Los españoles y cualesquiera otros extranjeros residentes en el Estado desde antes del pronunciamiento de Iguala, o los que avecindados entonces en otro de la República se hallaren establecidos en este al tiempo de publicarse la presente Constitución, como hayan jurado la independencia de la nación y su Constitución General. Todos los demás que hayan obtenido carta de naturaleza del Congreso del Estado o se avecindasen en alguno de sus pueblos después de obtenerla del Congreso General o de alguno de los particulares de la Federación. Los esclavos de potosinenses que no hubieran nacido en el territorio del Estado o los redimidos por potosinenses luego que unos y otros adquieran su libertad, y los extranjeros que además de la manumisión tuviesen las calidades y el tiempo de residencia que la ley exija para su naturalización. Ahora, son ciudadanos potosinenses los nacidos en el Estado, residentes en él o en alguna otra parte de la República, siendo casados o teniendo más de 21 años cumplidos. Los nacidos en los territorios de la Federación o en cualquiera de los demás de sus estados después de avecindados en el territorio del Estado de San Luis Potosí con las calidades prevenidas. Los españoles y cualquiera otro extranjero que además de estar avecindados en el Estado, juren la Constitución del Estado y tuviesen las demás calidades. Los naturales por nacimiento de las repúblicas americanas emancipadas del gobierno español, luego que se radiquen en el Estado, como tengan la edad y demás requisitos prevenidos y hubiesen prestado un juramento expreso de ambas constituciones. Los demás extranjeros que sobre la carta de naturaleza obtuvieran en el Estado la de ciudadanía o que habiéndola obtenido en alguna otra parte de la República jurasen la Constitución del Estado y se radicasen en su territorio. Una ley particular fijará las reglas que deban seguirse para dar cartas de naturaleza y de ciudadanía a los extranjeros después que el Congreso General hubiere dado la correspondiente conforme a la atribución 26 del artículo 50 de la Constitución Federal. No se reputan por extranjeros los hijos de mexicanos nacidos en otro país, siendo su residencia en él por comisión de la República o con licencia de su gobierno. Por lo contrario, el Estado no estima por mexicanos ni aun a los que han nacido en su seno, habiendo migrados por desafecto a la independencia, a excepción de los hijos de familia. La ciudadanía se pierde por adquirir carta de naturaleza de otra nación, por recibir condecoración, título o empleo de gobierno extranjero, sino en honor y a nombre de la patria y con permiso del gobierno general, y solo los ciudadanos pueden elegir o ser elegidos para los empleados del Estado. Esta Constitución y otras leyes particulares designarán la edad y demás circunstancias que deban tener los elegidos según los destinos para que lo fueren, y el artículo anterior no tendrá toda su fuerza en lo respectivo a los empleados que requieran profesión particular, mientras el Estado no tuviere sujetos y con las circunstancias que si no fueran indispensables demandar en las leyes. Pero en consecuencia del sistema adoptado no habrá empleo, título ni privilegio perpetuo en el Estado, ni más fuera que los que concede la Constitución General. También establece la suspensión de los derechos de ciudadano por incapacidad física o moral, por deudas, por no tener empleo, oficio u otro modo honesto de vivir y por hallarse procesado criminalmente. Aquí hay otros estados donde establecieron una cantidad fija de rentas para poder ser ciudadanos. El estado de San Luis no. Ahora bien, se distingue nacionalidad de ciudadanía. La primera no puede perderse, pues es la condición natural de la persona, pero la segunda sí, cuando la persona opte deliberadamente por ello. De manera que para la época que nos interesa, el estado de San Luis Potosí no es un territorio, sino los habitantes que en él residen, y la definición de potosinense muestra el claro propósito de construir una nueva identidad que los distinga no tan solo de las categorías adoptadas por los otros estados, sino fundamentalmente del pasado. Los potosinenses forman parte de los hombres libres de la nueva nación. Por lo que a las milicias del Estado se refiere, la Constitución establece la formación de los cuerpos de milicias cívicas formado con los habitantes del Estado. Este servicio no será continuo a menos de que las circunstancias lo demanden, y además el Congreso señalará el orden con que estos cuerpos deben alternarse. Entre las atribuciones del gobernador del Estado se encuentra el de ser jefe de la milicia local del Estado y cuidar de su disciplina conforme a la sancionada por el Congreso de la Unión, pero no se le permite mandar en persona de esta milicia ni usarla de un partido sin permiso del Congreso.
Sobre la división del poder, la Constitución señala que el gobierno del Estado se divide para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sin que puedan reunirse dos o más de ellos en una sola corporación o persona, ni el primero depositarse en un solo individuo. El poder legislativo se deposita en un Congreso de Diputados, electo por los ciudadanos del Estado, y les corresponde formar la ley, revocarla o reformarla. El poder ejecutivo se deposita en un gobernador designado por elecciones, y el poder judicial se deposita en un Tribunal Supremo de Justicia y en los demás que establezca la Constitución, y le corresponde la aplicación de las leyes civiles y criminales. Bueno, los representantes del nuevo orden constitucional iniciaron la construcción de conceptos de autoridad distintos encarnados en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Al mismo tiempo, formularon nuevas estratégicas de relación con una vieja autoridad, la Iglesia Católica. En el Congreso, los diputados revelaron el conocimiento que tenían sobre la situación del Estado y el ánimo que los empujaba a buscar la prosperidad del Estado. Advertían el valor de la unidad como una virtud republicana que se conseguiría con la observancia de un cuerpo de leyes pocas, claras y bien guardadas. La rica experiencia política del Congreso Constituyente que elaboró la Constitución del Estado libre y soberano de San Luis Potosí de 1826 se advierte en el cuerpo de leyes y decretos que se conserva desde 1824 y en la correspondencia que podemos localizar principalmente con el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, debido a que el fondo documental antiguo del Congreso del Estado se encuentra muy mermado. Lo que sí tenemos es el compendio de leyes y decretos desde 1824 continuo hasta nuestros días, eso sí, pero el archivo antiguo del Congreso del Estado que debía existir desde 1823, que se constituye el Estado, en realidad se conserva nada más a partir de 1856. Todos los libros anteriores están perdidos. Entonces, todo esto es reconstrucción a partir de pedacitos que se van recogiendo en otros fondos documentales y pues de la colección de leyes y decretos, porque la parte fundamental de esto está perdida y gracias a que se conservaron los libros de la Diputación Provincial, que son fundamentales. Entonces, esto sería lo que yo podría comentar con ustedes. No puedo comentar más porque desgraciadamente pues no hay suficiente documentación como para seguir platicando qué pasó con esta Constitución. Sí, pues está la colección de leyes y decretos, pero hay muchos decretos que no tenemos la menor idea por qué se dieron. Entonces, yo aquí dejaría mi participación, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Isabel Monroy, por esta brillante presentación. Y yo ahora, aprovechando sus últimas palabras, y también me queda como duda, ¿no? Usted nos hace como esta panorámica de quienes participan desde la Diputación Provincial y después cuando se constituyen ya propiamente como Congreso Constituyente, en donde vemos a perfiles de hombres que por un lado están los eclesiásticos, por otro lado militares, los abogados que también están involucrados en esta creación normativa. Si acaso hay por allí alguna mención a las fuentes que les nutrieron la reflexión constituyente, si hay algún libro, algún autor, teniendo en cuenta estos perfiles tan variados. Y además que ya para el momento en el que San Luis Potosí promulga su constitución, pues ya le anteceden 16 textos locales. Así es. Así es, bueno, mira, está, como mencioné, de fuentes primarias los libros de la Diputación Provincial, está los decretos que se promulgaron y de estudios particulares, bueno, está un estudio importante del licenciado José Francisco Pedraza, que hace un estudio importante sobre la Constitución y está aparte un análisis del licenciado Jesús Motilla Martínez sobre el, eh, el documento que presenta Manuel María de Gorriño y Arduengo, el doctor Manuel María de Gorriño y Arduengo, para la Constitución del Estado. Y hay algunos otros ensayos, pero la verdad falta mucho por investigar. También hay un libro muy interesante que se llama 100 años de vida legislativa, el Congreso del Estado de San Luis Potosí 1824-1924, que fue preparado por un grupo de investigadores, entre los que se encuentra Sergio Cañedo Gamboa, Moisés Gámez Rodríguez, María Teresa Quesada Torres y
José Antonio Rivera Villanueva, que nos permiten pues seguirle un poquito la pista en base a investigación documental, porque fuentes secundarias en realidad de verdad hay muy, muy, muy poquitas. Lo que sí puedo decir es que revisando cómo estuvieron conformadas las legislaturas desde 1823 hasta 1835, que es la última, antes de las leyes, las 7 leyes, tenemos una nómina de 51 diputados nada más, porque los diputados se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Entonces vas a encontrar diputados de la primera legislatura en la quinta y continuamente hay traslape de diputados. Entonces parece ser como si este quehacer legislativo fuera un trabajo muy especializado, que ya lo creo que lo es, y que hay que conocer mucho de leyes y que hay que tener como conocimiento claro y distinto de qué se trata el asunto, que en este primer periodo del primer federalismo los diputados circulan, o sea, no se reeligen de una legislación a otra, todos se reeligen algunos y luego se reeligen otros, pero nada más tenemos una nómina de 51 diputados. Entonces son muy poquitos para la variedad de temas y la variedad de problemas, ¿no? Y por supuesto que entrando en vigor la Constitución, al mes siguiente ya comienza a haber decretos que añaden o que especifican una ley particular. Y esto lo vamos a ver eh, clarísimo con las leyes, por ejemplo, de expulsión de españoles. Aquí es muy claro que están diciendo que no, se les reconoce. Si ellos juran independencia y reconocen la Constitución Federal de 24 y la Constitución particular del Estado, quedan reconocidos. Pues no, 27 el primer decreto de expulsión, 28 el segundo, 29 el tercero, 33 el cuarto. Entonces, y como eso vamos a encontrar muchas otras cosas, ¿no? Continuamos entonces ahora con la ponencia de la doctora Evelyn Mares Centeno, quien presenta la Constitución de Guanajuato de 1826. La doctora Evelyn Mares es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Es miembro de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana, y de la Red Internacional de Estudios Históricos sobre el municipio. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, como parte del proyecto de Ciencia de Frontera, Reorganización Político-Territorial de la América Borbónica y su influencia en la formación de los países hispanoamericanos. Recibió la mención honorífica en el 17 Premio Citibanamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana en 2016-2017 en la categoría de tesis de maestría. Sus principales líneas de investigación giran en torno a los procesos constitucionales, el funcionamiento del entramado institucional que se deriva de ellos y las dinámicas territoriales durante la primera mitad del siglo XIX. Entre sus publicaciones destaca La órbita del Ejecutivo, las instituciones de gobierno en Guanajuato en 1824-1837, editada por Tirán Leblanc y el Instituto Mora en el 2024. Y también el texto El primer Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato, Génesis de un orden político, 1824-1826, editado por el Congreso del Estado de Guanajuato, también en el año de 2024. Muy bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Gracias, Jessica. Bueno, quiero iniciar esta presentación agradeciendo al Museo de las Constituciones por considerarme para hablar sobre el espacio y el territorio que más he trabajado a lo largo de mi trayectoria, que es Guanajuato, así como a Rosalba Mejía Albarrán, quien me hizo la atenta invitación, y por supuesto a Jessica, que fue quien me guió en toda la logística para poder reunirnos el día de hoy. Bueno, lo que yo quiero presentarles es una especie de perspectiva histórica sobre la primera constitución guanajuatense, y para eso preparé una pequeña presentación que vamos a estar mostrando a lo largo de la charla. Bueno, la Constitución guanajuatense, como ustedes ya lo saben, se publicó o se dio a conocer en 1826. Sin embargo, el proceso constituyente inició en 1824. Bueno,
Existe un consenso historiográfico que señala que el sistema federal y por ende los procesos constituyentes de los 19 estados que conformaron la naciente República Mexicana surgieron del pacto entre las provincias. Para comprender esta afirmación, voy a comenzar esta intervención con los acontecimientos que se suscitaron a partir de la proclamación del Plan de Casamata y por cuestiones de tiempo me permitiré ser sintética al respecto. El golpe parlamentario que hizo Iturbide y a través del cual se disolvió el primer constituyente mexicano propició que a inicios de 1823 las proclamas por un sistema de gobierno republicano fueran más evidentes. El republicanismo se vislumbró como la opción para garantizar el derecho a la representatividad. En adelante, el carácter electivo y periódico de los poderes públicos se enarboló como el crisol de los principios republicanos en oposición al absolutismo asociado con la monarquía. La disolución del primer constituyente mexicano abrió una brecha entre el gobierno central y las provincias, entre otras cosas, por haber disuelto y violado el principio de representatividad y someterlas a continuos préstamos extraordinarios y exenciones fiscales. El plan que se firmó en el depósito de armas de Casamata, en Veracruz, el 1 de febrero de 1823, dio paso a la consolidación del federalismo como forma de gobierno. En él se solicitaba crear una convocatoria para integrar un nuevo constituyente que ampliaría la representación nacional y el derecho de las provincias de hacer una purga de los diputados, ya que el primer constituyente había perdido la confianza de los electores que consideraban que estos diputados depuestos por Iturbide carecían de la libertad necesaria para deliberar y seguir sus instrucciones. A partir de la lectura del artículo 10 del Plan de Casamata, las diputaciones provinciales asumieron que tenían la posibilidad de mantener el control y representación política de sus territorios, es decir, de asumir las funciones propias de un gobierno. De esta manera, dejaron de ser agentes del gobierno general encargadas de procurar el bien común de las provincias a su cargo para posicionarse como la máxima autoridad en sus territorios, fungir como las voceras ante el gobierno general y ante el resto de las diputaciones provinciales. En Guanajuato, la adhesión del Plan de Casamata se llevó a cabo a finales de febrero de 1823. Fue promovido por el sector militar y secundado por la propia Diputación Provincial. Ambos acordaron unirse con el fin de mantener el orden y ceñirse a la petición unánime de las provincias que ya se habían promulgado por el sistema republicano y federal. Bueno, a diferencia de las provincias como Zacatecas, Guadalajara, Oaxaca y Yucatán, que tomaron medidas al margen de las disposiciones del gobierno general, la de Guanajuato acordó actuar de manera pacífica y conjunta con otras provincias para hacer un frente común ante los eventos nacionales. El 10 de julio de 1823 se reunieron en la ciudad de Celaya los representantes de las provincias de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí para acordar su adhesión pacífica al sistema federal, por lo que ya se habían pronunciado la mayoría el resto de las provincias. El objetivo era mantener la unión y obediencia al gobierno central para que a partir de ese momento se había establecido un triunvirato conocido como Supremo Poder Ejecutivo. Además, se obligaban a someterse a toda costa a la opinión de las provincias a las que representaban y a que se constituyera la República en los términos que el futuro Congreso determinara. A pesar de que su propósito era ayudar a consolidar la federación, la Junta se disolvió el 11 de julio por órdenes del Supremo Gobierno, que, motivado por el temor a que sus miembros se radicalizaran, como había sucedido con las otras provincias, solicitó que se anulara de inmediato. A partir de ese momento, las diputaciones provinciales aceptaron la reinstauración del Congreso depuesto y fue unánime la voz para solicitar una nueva convocatoria. Su posicionamiento a favor de una república federada obligó a Iturbide a abdicar. El primer paso de una monarquía constitucional moderada a una república federal fue la publicación de la convocatoria para el segundo Congreso Constituyente Mexicano que se emitió el 17 de junio de 1823.
A diferencia de la convocatoria anterior, amplió la noción de ciudadanía. Consideró una base para la representación nacional a partir de la población. En este momento se elegirían un diputado por cada 50,000 habitantes. Lo anterior bajo un criterio de elección indirecta en 3 grados que iniciaba en las juntas primarias o municipales, continuaba en las juntas secundarias o de partido y concluía con la junta de provincia. En este proceso, las diputaciones provinciales junto con los ayuntamientos adquirieron atribuciones de juntas preparatorias, es decir, fueron los encargados de organizar los comicios. Como parte de este proceso, la provincia de Guanajuato debía elegir a 8 diputados propietarios y 3 suplentes. El segundo Congreso Constituyente Mexicano fue instaurado el 7 de noviembre de 1823. Puesto que apremiaba promulgar un cuerpo normativo, la Comisión de Constitución decidió presentar un proyecto que resolviera lo más urgente del momento, que era establecer la forma de gobierno. Así fue como el 31 de enero de 1824 se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que funcionó como un estatuto provisional para garantizar el pacto federal y contener a las provincias frente al riesgo de fragmentación territorial. En el discurso preliminar del acta constitutiva, el diputado Ramos Arizpe señaló que la intención de este documento fue dar a las provincias garantías para el goce de sus derechos, dejando que los poderes de los estados tuvieran libertad de acción en su territorio para que procurasen su bienestar interior, mientras que a los poderes supremos se les concedió lo necesario para garantizar el bien general. A grandes rasgos, los diputados optaron por crear una soberanía compartida entre la nación y los estados, debido a que la federación se había originado a partir del proyecto político y del pacto entre las provincias por reconocer un centro común. Para mantener la unión de las provincias era necesario reconocer los poderes fácticos que éstas habían adquirido. Esa negociación se vio reflejada en el artículo 6º, donde después de reconocer que la forma de gobierno que adoptaría la República era la representativa, popular y federal, esta se integraba por estados libres, independientes y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Puesto que la soberanía se había constituido a partir de la preexistencia de las provincias y la federación había surgido del pacto político entre ellas, las provincias que obtuvieron el reconocimiento de Estado ostentaron soberanía plena sobre sus propios territorios. Ese reconocimiento fue la única manera de conciliar la fuerza y presión que ejercían las provincias radicales como Jalisco o Yucatán, pero también fue el paso que le dio sostén a los procesos constituyentes que vamos a analizar en esta ocasión. En la discusión del artículo 7º del Acta Constitutiva, donde se especifican los estados que componían la Federación Mexicana, los argumentos que se esgrimieron para reconocer como estado integrante de la Federación a la provincia de Guanajuato fueron, en primer lugar, su alta densidad poblacional, la prosperidad que había alcanzado gracias a las actividades productivas como la minería y, por supuesto, el papel que desempeñó en el movimiento de independencia. Mientras que Oaxaca, Yucatán, Guadalajara y Zacatecas se promulgaron estados libres, soberanos e independientes e iniciaron sus procesos constitucionales con la promesa de sujetarse a los preceptos de la futura Constitución Federal, provincias como la de Guanajuato esperaron a que el segundo Congreso Constituyente les otorgara el reconocimiento de estados para establecer sus propias legislaturas. La soberanía concedida a los estados para organizar su régimen interior propició el desdoblamiento del proceso constituyente mexicano, pues gracias a este reconocimiento, los 19 estados que integraron la República Mexicana tuvieron la posibilidad de crear sus propias constituciones. A través del Pacto Federal, los estados se comprometieron a ceñir su gobierno a los preceptos establecidos por la Constitución Federal. A pesar de que los constituyentes de los estados no les correspondía definir la forma que adoptaría su gobierno, como era representativo, republicano, federal y popular, pues esta ya les venía dada por la Constitución Federal, sí debían establecer el ámbito de su propia soberanía.
otorgar la ciudadanía, reconocer las garantías individuales, delimitar el espacio de acción de los poderes al interior del Estado y en materia de representación definir los requisitos para ser elector y el procedimiento de la elección. La convocatoria para la elección de las legislaturas particulares de los estados recién promulgados llegó a la Diputación Provincial de Guanajuato el 16 de enero de 1824. Era la misma que le había dado vida al Constituyente Nacional. Dicho documento preveía que los constituyentes locales debían estar compuestos por un mínimo de 11 individuos y un máximo de 21 diputados propietarios, mientras que los suplentes no podían ser menos de 4 ni más de 7. En vista de que el número de diputados que integrarían los constituyentes locales se dejó al arbitrio de las diputaciones provinciales, la Diputación guanajuatense acordó que, dada la escasez de sujetos y recursos en el Estado con los que contaban, su legislatura se compondría con el mínimo de propietarios y suplentes, es decir, 11 y 4. Conforme a lo dispuesto en la convocatoria que pugnó por una ciudadanía activa y amplia, el 22 de febrero de 1824 se reunieron a puerta abierta en el salón principal de las casas consistoriales del Ayuntamiento de Guanajuato 38 de los 41 electores secundarios que debían integrar la Junta de Provincia. El procedimiento para elegir los diputados del primer Congreso Constituyente consistía en que los electores eligieran uno a los diputados, diciendo en voz baja al secretario el nombre del postulante, el cual iba a ser anotado en una lista. En ningún caso los electores podían votar por sí mismos. Finalmente obtendría el cargo de diputado quien obtuviera la mayoría absoluta de los votos. Los requisitos para ser diputado consistía en ser ciudadano, mayor de 25 años, con vecindad en la provincia que los elegía y residencia de 5 años. La convocatoria permitía la elección de los nacidos en la provincia con vecindad en otro lugar, del clero secular y de los propios electores. Estaban excluidos de la votación cualquier empleado público nombrado por el gobierno general, así como los extranjeros, aun y cuando contaran con una carta de naturalidad. El primer Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato inició sus sesiones la mañana del 25 de marzo de 1824. Se reunieron en las casas consistoriales de la ciudad de Guanajuato ante los miembros de la ya extinta Diputación Provincial. Los siete de los 11 diputados de la legislatura, además, asistieron el ayuntamiento y las demás autoridades civiles, eclesiásticas y militares, ante quienes presentaron el juramento a través del cual se comprometieron públicamente a guardar y hacer guardar el pacto mediante el cual las provincias decidieron unirse para constituir una república federal, así como para redactar la Constitución del Estado. A partir de ese momento se decretó de manera oficial que Guanajuato era un estado libre e independiente. Una de las primeras acciones del constituyente guanajuatense fue crear comisiones. La de Constitución se designó al diputado José María Septién y Montero. La Asamblea Constituyente estableció que el 30 de septiembre de 1824 sería el día para discutir el proyecto de Constitución. Para ello, circularon entre los ayuntamientos del Estado y las diversas autoridades los proyectos de constitución, ya que además del creado por el diputado Septién, su compañero Tiburcio Incapié redactó uno alterno. Sin embargo, la discusión se aplazó hasta que llegaran las observaciones de los 30 ayuntamientos que conformaban el Estado. Debido a los problemas de salud del diputado Septién, una vez que el proyecto fue entregado, se acordó nombrar a otros diputados para sustituirlo en esta importante labor. Así fue como los diputados García de León, Galván, Leal, Chico y Parrés se integraron a la Comisión de Constitución. Sus miembros trabajaron de manera individual al interior de sus casas en los temas o apartados que les fueron asignados. Posteriormente se reunían para integrar las partes que cada uno había elaborado, de tal suerte que la única forma de conocer la autoría de ciertos postulados es identificar en los debates la intervención del diputado que hace la aclaración al artículo en cuestión.
Este procedimiento pone de manifiesto hasta qué punto los textos constitucionales son fruto de la actuación colegiada y de los debates en el Pleno. El primer constituyente guanajuatense demoró 2 años en promulgar la Constitución del Estado. La causa de esta demora se debió a que esa asamblea asumió funciones legislativas y de gobierno. Esta actitud provocó una estabilidad política al interior del propio Estado que la llevó a protagonizar un fuerte enfrentamiento con el ayuntamiento de la capital ante la suspensión de la renovación de las corporaciones municipales hasta que se sancionara el texto fundamental del Estado que ya llevaba más de un año en discusiones. El momento esperado llegó en la sesión del 3 de noviembre de 1825. Ese día inició la lectura del proyecto de constitución con un discurso a cargo del diputado García de León. En la arenga mencionó que se había ocupado de reparar las ruinas de la guerra y ese había sido el principal factor por el que se habían demorado en tener listo el proyecto de constitución, que contenía los preceptos básicos que le daban forma al Estado, como era la división de poderes, la definición de las facultades que les correspondía a cada una de ellos y la demarcación de sus límites y extensión. Asimismo, contemplaba aquellas bases necesarias para lo que ellos denominaban como la felicidad y libertad de todos los ciudadanos en el Estado, con la abolición de la esclavitud y las distinciones entre individuos, para cimentar un gobierno únicamente en las virtudes y el mérito. Teniendo en consideración lo anterior, fue que decidieron establecer las elecciones populares, de manera que resultara depurado solamente lo mejor, declarando la igualdad ante la ley y nivelar los impuestos de acuerdo con las diversas formas de los contribuyentes. Estas serían, en suma, los resortes necesarios para continuar la marcha del sistema que había adoptado la nación. Muy bien. Se nos ha encargado para esta ocasión hablar sobre las primeras constituciones de los estados y sus procesos constituyentes. Y más que hacer una descripción del primer texto fundamental guanajuatense desde el aspecto doctrinario, me gustaría centrarme en el entramado institucional sobre el cual crearon los constituyentes, ya que devela alguna de las preocupaciones que despertaban en ellos las implicaciones de este diseño institucional y de la organización gubernamental que ellos mismos estaban constituyendo. Lo primero que resalta es, o lo que me gustaría que pusieran atención, es entre la distinción entre guanajuatenses y ciudadanos guanajuatenses. Un guanajuatense era aquel nacido en el territorio del Estado o que radicaba dentro del Estado. También podría ser cualquier persona que fincara su vecindad, es decir, que comenzara a vivir dentro del Estado. Mientras que los ciudadanos guanajuatenses eran los nacidos y que residían y tenían su vecindad dentro del propio Estado. Los nacidos en otros estados de la Federación, pero que se avecindaran dentro del Estado de Guanajuato, así como cualquier español o extranjero que hubiera reconocido la independencia de la Federación. Bueno, iniciando con el poder legislativo, en el estado de Guanajuato se estableció un sistema unicameral nombrado en su totalidad cada 2 años. El número de legisladores era de 11 propietarios e igual número de suplentes. Los requisitos para ser diputado era ser mayor de 25 años y contar con una residencia de 3 años en el estado anteriores a la elección. También podían ser electos los originarios del estado. Para elegir los diputados de la legislatura local, en el estado se estableció una elección proporcional de acuerdo a la población en los electores de partido y de provincia. En los electores primarios, que eran las juntas municipales, se elegiría un elector por cada 500 habitantes. Sin embargo, cuando se hacía la elección en las juntas de partido, se adoptó un sistema de listas uniforme, es decir, cada uno de los partidos debía enlistar a los 11 propietarios y 11 suplentes por los que votaban. Cada partido, independientemente de su población, tenía derecho a elegir a estos diputados. Por lo tanto, se nivelaban los partidos en el número de votos para designar a los diputados al Congreso local. Sin embargo, el sistema varió un poco cuando se trataba de elegir a los diputados al Congreso General.
En este procedimiento permaneció el criterio indirecto en 3 grados y también basado en la población de un elector de provincia por cada 20,000 almas o fracción. Es decir, que los partidos tenían un peso diferenciado en las elecciones nacionales. Continuando con el diseño del Poder Ejecutivo, podemos mencionar que estaba conformado por un conjunto de instituciones creadas para distribuir su capacidad de acción, pero también para contener el mando de un solo individuo. La principal preocupación de los constituyentes guanajuatenses era dejar en manos de una sola persona la toma de decisiones en el Estado. Es por eso que diseñaron un poder ejecutivo encabezado por un gobernador que era acompañado en sus funciones o sustituido por un vicegobernador, pero que ese vicegobernador además tenía funciones de gobierno, ya que era jefe político de una de las demarcaciones en las que se dividió el territorio. Además, tenía que realizar una visita, por lo menos en algún momento de su cargo, al interior de las poblaciones del estado. Además, presidía la Junta Superior de Sanidad y el Consejo de Gobierno, pero no tenía voto. El Consejo de Gobierno era un órgano colegiado integrado por 4 vocales y 2 suplentes, de los cuales uno podía ser eclesiástico. La principal función del Consejo de Gobierno era auxiliar al gobernador en todos los asuntos gobernativos, es decir, que el gobernador no podía tomar determinaciones sin antes consultar con el Consejo, el cual funcionaba a través de un dictamen fundado en derecho. Además, el gobernador contaba con un secretario, para lo cual todas sus disposiciones tenían que venir con la firma del secretario. Este fue uno de los principales candados que se le pusieron al Poder Ejecutivo para poder consolidar un poder que no tuviera que tomar decisiones sin haber pasado por una especie de revisión de las personas que conformaban el resto del Poder Ejecutivo. También esto se hizo con el nombramiento de los diferentes empleos en el Estado, ya que tenían que pasar por la aprobación del Congreso y en algunos de los casos se tenía que hacer a partir de las ternas que formaba el Consejo de Gobierno. Los miembros del Poder Ejecutivo eran electos por pluralidad absoluta de votos en cada una de las juntas electorales de partido de manera directa. Los votos eran computados por la Diputación Permanente del Congreso y eran electos por las juntas electorales de partido. Esto era muy similar a la elección del presidente de la República, que era electo por las legislaturas locales. Esta prerrogativa se le concedió a los partidos al interior del estado de Guanajuato. Los requisitos para ser miembro del Poder Ejecutivo eran, a diferencia del resto de los poderes, ser ciudadano. Al Poder Ejecutivo fue al único al que se le solicitó contar con la ciudadanía o ser nacido en la República Mexicana. Debía ser mayor de 30 años, con vecindad de 5 años y residencia en el Estado. Estaban excluidos de este poder los eclesiásticos, empleados civiles y militares de la Federación. La duración del cargo era de 4 años y podían ser reelectos 4 años después de haber concluido sus funciones. Ahora pasamos al diseño del Poder Judicial. El ejercicio de la soberanía al interior de los estados también se vio reflejado a través de la justicia, puesto que ellos estaban encargados de crear un tribunal que fuera la última instancia para poner fin a las sentencias dentro de su propio territorio. El aparato de justicia en el estado de Guanajuato estaba encabezado por un tribunal colegiado nombrado por el gobernador con la aprobación del Congreso. Tenían que ser mayores de 30 años con vecindad y residencia en el estado. Una de las principales problemáticas fue subsanar la falta de los jueces letrados, es decir, de aquellos formados en el derecho y la práctica judicial. Los asuntos civiles se resolvían a través de un proceso contencioso. Esto quiere decir que en los diferentes delitos debían resolverse de manera gubernativa. Las causas civiles resueltas a través de la conciliación lo que buscaban era tratar de evitar el recurso de llegar hacia los juicios para que se resolvieran de una manera conciliatoria antes de llegar al proceso judicial, mientras que las causas criminales debían ser resueltas a través de un juicio público. Lo que se buscaba era que la conciliación fuera previo al juicio y a partir de este diseño, los alcaldes fueran la primera instancia
para resolver cualquier causa, tanto civil como criminal. Posteriormente, el tribunal era en sí mismo la segunda y tercera instancia. En cuanto a las causas civiles, si se hacían a través de la conciliación, no se tenía ninguna instancia de apelación. La Constitución del Estado previó que debía haber jueces de hecho, es decir, que atestiguaran en todos los pueblos que a quien era acusado por una causa criminal fuera efectivamente a quien se le estaba imputando el delito. Y también se previó que hubiera jurados. Esto era una cuestión meramente, digamos, circunstancial, ya que de ser posible se establecerían los jurados. Hasta este momento no se tiene noción de que se haya podido establecer los juicios por jurados al interior del estado de Guanajuato. También el estado contaba con asesores letrados que eran perpetuos, al igual que los miembros del tribunal, y se previó que debía haber al menos la visita de un letrado a todos los juzgados del estado para ver que estuvieran funcionando de manera adecuada. Bien, finalmente voy a abordar de manera muy somera que el territorio del estado de Guanajuato se definió como la unión tanto de sus habitantes como del territorio que ocupaba la extinta Diputación Provincial. Al interior del territorio se dividió en demarcaciones llamadas departamentos. Los departamentos a su vez se dividían en partidos y los partidos en municipalidades. En el estado de Guanajuato se estableció que habría ayuntamientos en todas las ciudades, villas y cabeceras de partido o en aquellas poblaciones que tuvieran 3,000 habitantes. A diferencia de lo que sucedió en el periodo gaditano, en el estado de Guanajuato con la primera constitución, disminuyó el número de ayuntamientos al aumentar el número de población necesario para poder establecer el cabildo. Bueno, además de esto, en los pueblos que no se podían contar con un ayuntamiento, se elegiría popularmente un alcalde y un procurador síndico. En las demás reuniones de consideración o donde hubiera una población considerable, habría un alcalde y un teniente que supliría sus faltas. Todos los ayuntamientos estaban compuestos por regidores y procuradores síndicos electos de manera popular al interior de las propias juntas municipales. Para el momento en que Guanajuato promulgó su constitución, 16 de las 19 entidades federativas que conformaban la federación ya contaban con sus propias constituciones. El 14 de abril de 1826 se llevó a cabo el acto solemne a través del cual fue sancionada la Constitución. El diputado Mariano García de León pronunció el discurso preliminar que inicia con las siguientes palabras: Guanajuatenses, he aquí el código de vuestras libertades políticas. Y bueno, con esto yo concluyo mi intervención. Agradezco a todas las personas interesadas en este coloquio por su atención y por sus comentarios de los cuales estaremos pendientes. Gracias. Muchas gracias, querida doctora, por esta formidable presentación muy clara y pues, para comprender el proceso propio de conformación constitucional del Estado de Guanajuato. Y algo que me sigue llamando muchísimo la atención respecto de tu presentación y de las previas que hemos tenido en este programa del coloquio, pues es en relación con las garantías en materia criminal que concentraron en mayor medida estos esfuerzos de codificación muy tempranos en el país y que estuvieron más bien presentes en las constituciones estatales, ¿no? Allí observar estos derechos y garantías para las personas, especialmente concentrados en la materia criminal o penal, resulta llamativo, ¿no? Y pues bueno, pues a ver si más adelante se encuentra o ubica alguna fuente que nos hable de esos jurados de los que ya señalas, ¿no? Entonces también será muy interesante de observar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también les agradecemos a todas las personas que nos acompañan a la distancia, como siempre, el favor de su asistencia. Les recordamos, por supuesto, que esta sesión y las anteriores del programa pueden consultarse en el canal de YouTube del Museo de las Constituciones UNAM, y bueno, pues que nos sigan acompañando en el resto de las presentaciones de este programa, de este coloquio nacional referido a las primeras constituciones estatales de México, ubicadas entre 1824 y 1827. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.